Traigo un tema, si se quiere, polémico, ¿no? No quisiera herir susceptibilidades, pero creo que va a ser inevitable. Voy a intentar en todo lo posible ser lo más diáfano, ser lo más bíblico, por supuesto siempre, pero para yo poder hablar de este tema, tuve que sanar mi corazón, así que para que usted pueda escucharlo de la mejor manera, debe sanar el suyo. Y porque los temas de política, iglesia, idiosincrasia y de fe siempre son complicados, siempre son adversos. Pero mi intención en esta mañana, más que marcar una posición política, es indiscutiblemente entregarle a ustedes los argumentos para que puedan decidir en este contexto. Ni más ni menos. La relación entre la fe cristiana y el compromiso político, bien sabido, es un tema, si se quiere, número uno dentro de la reflexión teológica contemporánea. De hecho, por eso no me resulta demasiado sorprendente que Oscar Cullmann, uno de los más importantes teólogos en el contexto cristiano, en el contexto católico, llámense los protestantes en su época, los judíos que creen en Jesús, es tomado como el mejor exégeta del Nuevo Testamento. Y no me extraña que él se ocupe en escribir mucho en este contexto, debido a que es un tema que ha causado más que beneficio heridas dentro del contexto del cuerpo de Cristo. Por eso, antes de entrar en esta supuesta adversidad entre Dios, la iglesia y la política, quiero dejar en clara mi posición, ¿sí? Luego de dejar en clara mi posición, les brindaré la suficiente información como para que ustedes puedan discernir y navegar en este mundo de opiniones encontradas, donde algunos se insertan con una ingenua intención, pero otros con una muy macabra intención, ¿sí? Yo no estoy en contra de que algún cristiano incursione en actividades políticas. De hecho, aplaudiría su valentía. Por ejemplo, yo no lo haría jamás. Nunca. ¿Sí? Creo fielmente que el cristianismo debe asumir con responsabilidad su derecho al voto. Indiscutible. Creo que toda labor que hace la iglesia en pro del bienestar ciudadano es una actividad política. Actividad que no obedece, ni constituye, ni promulga algún otro gobierno que no sea el de Jesús en el corazón de las personas. Creo que si la iglesia empieza a hacer actividades de índole social que involucran el gobierno humano, podría estar denigrando el gobierno de Jesús. Pero lo voy a profundizar más adelante. Porque entrando en el tema, creo que es menester explorar un poco nuestra antigüedad, entender que en nuestra antigüedad, como iglesia, como cuerpo, los profetas enviados por Dios eran quienes ungían a los gobernantes, eran quienes determinaban, según lo que Dios les indicaba, quién iba a ser rey y quién no. Ahora, más adelante, el nacimiento de la política dentro de todo ese contexto, ¿verdad?, en base al poder de gobernar en ambientes y tener un puesto, ¿okay?, y no en el desarrollo del bienestar social, hizo que se formaran concilios, plebeyos, partidos políticos, como querramos llamarlos en aquel tiempo, o en este o en el futuro, ¿okay?, que se constituyeran sus propios profetas, sus propias religiones. Alguien por quien ejerzo dominio y que diga que en nombre de Dios yo seré el próximo gobernante. Y allí es donde empieza todo un embrollo institucional, toda una discusión, toda una demagogia, ¿sabe? Mire, cuando yo le quito el poder a Dios para traspasárselo a los hombres, empieza la decadencia de la humanidad. Entonces, de una iniciativa diocéntrica
Dios envía al profeta, el profeta anuncia, dice, promulga lo que ya Dios le dijo a quien Dios ya escogió para que reinara. El hombre dice, bueno, yo voy a crear mis propios profetas, yo voy a crear mi propio círculo que hable en nombre de Dios y que la gente crea que yo soy el próximo gobernador. Eso comenzó a fomentarse desde mucho antes de Jesús. No es nada nuevo. La pregunta es, ¿el problema está en la política o en quienes la usaban? Mire, soy de los que piensa que las ciencias políticas, como cualquier carrera emblemática del hombre, no es mala en sí misma. Siempre el problema estará en el corazón del hombre. Mire, ni Dios ni la Iglesia podría estar en contra de la medicina porque algunos hombres con poder la utilicen como un medio opresor. ¿Cómo Dios, cómo la Iglesia podría estar en contra de la medicina porque algunos hombres con poder utilicen la medicina para el enriquecimiento ilícito, para el control de masas, porque ellos crean la enfermedad y también crean la cura? Entonces, por eso Dios va a decir que la medicina es contraria a la Iglesia. Y no. O que Dios y la Iglesia deban satanizar la arquitectura o la construcción civil porque la misma en cada ciudad, en cada estado esté orquestada por sindicatos armados, violentos y asesinos. Y no. De hecho, lo mismo sucede con la política. Satanizar la política porque la mayoría podrían no ser de ejemplo para la humanidad sería algo equivocado. De hecho, en los tres ejemplos anteriores definitivamente ciertas condiciones aplican. Este hombre, Oscar Cullmann, este exégeta del Nuevo Testamento, uno de los más grandes, ¿okay?, hizo una proclamación que se adapta a los tiempos, ¿sí? Y aquí quiero que tomemos nota. Mire, el crecimiento pareciera poner en tela de juicio que Jesucristo es suficiente. Al parecer, la propuesta es que es necesario que la Iglesia o el creyente asuma cargos políticos, asuma lugares de gobierno, para que realmente exista un cambio en la sociedad, para que realmente exista un cambio en el país, para que realmente exista una transformación. La verdadera transformación viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, instituida por la Iglesia, no por cargos políticos. No, pastor, pero es que allá estando Podemos, cuando estamos en gobierno, pará. No te molestes conmigo, déjame continuar. Ya te dije que no estoy en contra de la política, ¿sí? Pero tampoco estoy en el reemplazo de la deidad de Dios por una acción política. Porque pareciera que el enriquecimiento les otorgó el poder, o no, me voy a incluir, ¿no? Pareciera que el enriquecimiento nos otorgó el poder de participar activamente en la democracia, olvidando que el gobierno de Dios es teocrático. No es democrático. Entonces, nos olvidamos de los contextos bíblicos para asumir posiciones que sí nos competen, pero con intenciones equivocadas. Entonces, usted y yo debemos aprender a esto. Consignas como que somos suficientemente poderosos en números para elegir quiénes nos gobiernan y quiénes no. Pará, detente un momento. Creo fielmente que el número se les está subiendo a la cabeza. Pareciera que se les ha olvidado que es Dios quien quita y pone reyes. Pareciera que se les ha olvidado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque estemos siendo gobernados por un dictador. ¿Es lo que queremos? No. ¿Pero acaso la Iglesia ha muerto en la medida que se le ha perseguido? No. Históricamente, los avivamientos más grandes en Latinoamérica se han producido alrededor de una persecución, no alrededor de un gobierno democrático que les ha dado libre acceso a todas las iglesias para que prediquen.
Porque es que pareciera que el cristianismo, mientras más es perseguido, más fuerza agarra. Y es bíblico. Pero antes de tocar ese tema con profundidad, quiero continuar. Miren, actualmente la iglesia latinoamericana juega intencionalmente un papel en la política. Y yo creo que, de hecho, estoy seguro, que es el crecimiento numérico de la iglesia el que ha contribuido a la participación política del pueblo evangélico en esta esfera. Todo esto dejado en claro es que lamentablemente este crecimiento no ha significado un énfasis de fe y de vida de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque las experiencias político-iglesia en Latinoamérica han sido desfavorables, han sido catastróficas, diría yo. Esto, a mi parecer, por falta de preparación responsable de quienes ostentan tales puestos, de aquellos que quieren representar la iglesia dentro de este contexto, por la falta de integridad, o por dejar el consejo de quienes congruentemente buscan a Dios. Por lo cual yo creo fielmente que urge establecer criterios para poder reivindicar la participación del pueblo cristiano en la política dentro de Latinoamérica. De lo contrario, seguiremos haciendo el ridículo. ¿Saben? En mi adolescencia recuerdo que el énfasis era 100% en lo espiritual. ¿Sí? En esa época o en épocas de elecciones, los pastores y misioneros siempre decían que no nos metiéramos en política, inclusive satanizaban la política, los extremistas. Entonces, ni se preparaban para ello ni dejaban que otros se prepararan. Por eso es que en los más recientes incursionismos, los intentos fueron un fracaso, porque ni se prepararon ni dejaban que otros se prepararan. Y aunque ha pasado mucho tiempo y la iglesia de Latinoamérica hoy ha crecido en número, y ya hemos pasado de ser un puñado de hombres y mujeres menospreciados y perseguidos a ser un porcentaje importante de la población, aunque eso ha ocurrido, a pesar de ese crecimiento, algunos de los viejos énfasis siguen siendo la base de lo que ellos creen y de su incursionismo en la política en los miembros actuales. Y quiero que en este sentido veamos algunos aspectos lo más rápido posible. Sane su corazón. Inicialmente, punto número 1, mire, la predicación ha sido principalmente evangelística, cosa que está bien, no digo que está mal. Pero se promueve la salvación individual y se descuida la dimensión social de la misma. Estamos repletos de iglesias en donde el 10% de la membresía entra en un contexto familiar. Tenemos muchos hombres solos sin su familia, muchas mujeres solas sin su familia, muchos jóvenes solos sin su familia, aceptando una pseudo paternidad espiritual o maternidad espiritual porque no hemos sido efectivos como iglesia en evangelizar socialmente, sino únicamente al individuo. Y hemos contribuido sin querer queriendo en desmembrar la familia, tanto que muchas veces le hemos exigido que no vayan ni compartan en las festividades mundanas con sus familias, porque ahí beben ron y beben cerveza y ustedes son santos y no pueden mezclarse entre ellos. ¿Qué estamos haciendo realmente? Número 2, creo que el discipulado, cuando existe, se centra únicamente en aprender las escrituras y no en vivirlas. Se ha perdido el énfasis del testimonio personal, de la aplicación bíblica. De hecho, la tolerancia en su extremo, ¿sabe qué ha hecho? Se ha vuelto un cáncer. Y la mala aplicación de la empatía ha vuelto a los creyentes demandantes de su liderazgo perdón, aceptación, pero nunca transformación. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con la política? Espere, aguánteme un momento. El crecimiento numérico número 3 ha dado origen a iglesias autóctonas, muchas de ellas sin un sustento doctrinal sólido. Tenemos ahora un cristianismo popular mezclado con creencias no bíblicas. De hecho, nuestro repudio a lo impuro nos ha llevado a olvidar que estamos aquí en el mundo y nos ha hecho preparar solamente para el más allá, pero no prepararnos para el más acá. Nos hemos olvidado. El Señor dijo, no los saques del mundo, sino líbralos del mal. En muchos casos no sabemos ni siquiera cómo ser sal y luz, porque nos hemos retirado del mundo. El tamaño de las iglesias nos ha hecho
convivir, nos ha hecho creer que nuestro poder está en los números y no en Jesucristo. Entonces, en algunos países, en algunos ministerios, el crecimiento numérico nos ha hecho pensar que tenemos en nuestras manos el poder de elegir a alguien para que sea nuestro presidente. Y no es responsabilidad de la iglesia, ese es menester de Dios. Entonces, el número nos ha hecho tan herméticos, tenemos tantos programas dentro de la iglesia. Tenemos que estar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, lunes de oración, martes de reunión, miércoles de adoración, jueves de sanidad, viernes de no sé qué cosa, sábado descanso y el domingo es del Señor. ¿Y cuándo sos sal y luz? ¿Cuándo compartís con tu esposo? ¿Cuándo compartís con tu esposa? ¿Cuándo compartís con tus hijos? ¿Cuándo sos sal y luz? No, porque los sacamos del mundo y los metimos en la iglesia. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con política? Espérenme un tantito. Miren, en casi todos los países de Latinoamérica han surgido personas cristianas que quieren ingresar en la esfera política. Y los hemos visto, ¿okay? Algunos se convierten siendo ya políticos y otros descubrieron su llamado político dentro de la iglesia. Mire, usted y yo debemos reconocer que en la mayoría de los casos la experiencia ha sido catastrófica. No solamente emblemática, ha sido destructiva. Unos pocos han logrado ascender y una vez que están allí no han sabido cómo sostener su cristiandad en medio de círculos de poder tan corruptos y al final terminan dando mal testimonio. Otros han usado el poder para beneficiar lamentablemente a su círculo íntimo, a sus iglesias, a los que está bajo su cobertura, a amigos, a ministerios cercanos, copiando el mismo modelo que los políticos no cristianos. Vuelvo y repito, ¿la política es mala? No. Creo que el problema está en el corazón de quienes la practican. En casi todos los países se ha intentado instrumentar la iglesia en busca de respaldo para llegar al poder. Siempre es así. Se han levantado partidos políticos confesionales. En no pocos casos, personas con supuestas buenas intenciones, pero ingenuas, han hablado en nombre de los cristianos evangélicos y nos han dejado en ridículo. Me parece conveniente, antes de compartir algunas recomendaciones, recordar o recoger algunos síntomas de la realidad en este emblema político religioso de muchos de nuestros países. Mire, número 1, los políticos profesionales y empíricos seguirán tratando de manipular al pueblo cristiano para lograr sus fines. Eso no es nuevo. Eso es tan viejo o más viejo que Matusalén. Y la iglesia no debe caer en eso. Los partidos políticos históricamente ponen poca o ninguna atención a la base política doctrinal y la lucha de poder siempre se enfoca en la capacidad administrativa, en la capacidad de poder manejar bien los bienes y que me quede algo ilícito, porque si fuese lícito lo aplaudimos. ¿Y qué es lo que ha dado como resultado en Latinoamérica? Bueno, el ciclo de esperanza generado por cada elección ya es repudiado, se está reduciendo. El pueblo ante la corrupción, ante el incumplimiento de las promesas de cada campaña, se está volviendo pesimista. Lo escuchamos acá en Argentina, lo escuchamos en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador, aún en Brasil, que es casi un continente. Y esto atenta a la democracia. Y aunque la democracia no es el sistema de gobierno de Dios, es lo que de alguna manera nos ayuda a sostenernos en el tiempo como humanidad. De hecho, sin temor a herir susceptibilidades, es posible que la gente empiece a poner su esperanza en algún partido alternativo o en líderes más autocráticos porque son vistos como mesiánicos. Este nos va a salvar. Y allí empieza, en algunos casos, la decadencia de dicho país. En otros, el salir, el tener un respirar, el agarrar un aire nuevo. Pero en otros, un marxismo destructivo. Y cuando hablo de marxismo no me refiero a partidos políticos. Me refiero a la palabra en su contexto universal. Y para nadie es oculto que países como Venezuela fueron detrás de un Mesías que lo destruyó. La Asamblea Legislativa o Congreso, así como el Poder Judicial, han estado siendo cuestionados por su corrupción e inoperancia. Y no solamente en Venezuela, sino en todos los países latinoamericanos.
Las medidas correctivas son de carácter represivo y no exigen ni siquiera un esfuerzo serio para la recuperación de valores. Y si quieres hablar de valores, te sacan. No existe un espacio para personas que pueden ver, porque en algún tiempo los sabios decían que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero ahora en esta generación pareciera Disneylandia. En el país de los ciegos, el que ve es un maldito brujo, y hay que matarlo y hay que quemarlo, porque en el país de las mentiras, el que dice la verdad es un hechicero. En el país de la corrupción, el que se niega a hacerlo es culpable de juicio y de meterlo preso, y lo hemos visto en toda Latinoamérica. Personas que se niegan a firmar presupuestos corruptos, presupuestos engordados, personas que se niegan, que se mantienen en integridad. Lo mínimo que hacen es desterrarlo, es sacarlo. Pero hemos visto casos como que le acaban con su familia, amenazan su bienestar social, amenazan a sus hijos para que firmen un documento en donde alguien se va a enriquecer un poco más. La política es mala, y no, malos son los corazones de aquellos que la promulgan. Y, pastor, me has hablado mal de la política, me has hablado bien, me has hablado interesantemente de la iglesia, pero ¿qué debemos hacer ante esta realidad? ¿Cómo evitar que la experiencia negativa del cristianismo en la política se sigan repitiendo? Bueno, quiero hablarle de algunas ideitas al respecto. Estoy grabando, lo voy a subir en YouTube para que la gente comience a insultarme por las redes. Mire, el liderazgo debe tomar conciencia de que hay muchos campos en el mundo, como número uno, en donde se es legítimo ser sal y luz. La iglesia debe reconocer que toda actividad humana legítima es un campo de misión. La política no es mala en sí. Dios está interesado en gobernantes justos y capaces. Claro que sí. Dios desea el bienestar de los pueblos, y en esto juegan un papel importante los políticos. Pero no es a través de ellos que viene la sanidad de la sociedad. Los cristianos en la política deben ser honestos al exponer, deben ser honestos al hablar en sus campañas, deben ser honestos en no hacer promesas que no van a cumplir, para que no confundan a la feligresía y se hagan ver como un Mesías esperado, y se hagan ver como que ellos sí lo van a lograr, porque Jesús no lo pudo lograr en todo este tiempo. Porque es que Jesús no se dio cuenta de que hacía falta un movimiento político cristiano para solucionar los problemas de la humanidad. No, Jesús es suficiente. Cuando realmente Jesús reina en el corazón de una persona, su familia cambia, y al cambiar la familia es un ente de inspiración para el lugar en donde viven, para la urbanización en donde viven. Y cuando la urbanización cambia, entonces la ciudad empieza a cambiar, y cuando la ciudad empieza a cambiar, el país empieza a cambiar, y cuando el país comienza a ser un modelo, las naciones dicen, ¿qué pasa allí? Y no es por un movimiento político, es por Jesús en el corazón de las personas. La iglesia debe preparar a sus miembros a ser cristianos en el medio social, en el medio laboral en donde ellos se desenvuelven. Mucho del discipulado que se da hoy se enseña la teoría, pero tiene muy poco énfasis en la práctica diaria. Gran cantidad de la gente que ha llegado a la iglesia aún sigue conservando las mismas viejas costumbres. Tenemos que enseñar a los miembros no solamente la fe, sino a vivir la fe, a evidenciar la fe, y no con enseñanzas de juicio, sino con lazos de amor, con coacción. Mire, mamá siempre me decía, hijo, con vinagre no se agarra mosca. Qué sabias palabras la de mi mamá. ¿Te quiere agarrar mosca? Ponga azúcar, haga comida, algo que huele bien, eche vinagre. Y entendí que Jesús no fue vinagre para nadie. Jesús fue un agua pura y cristalina, viva, que aquel que la consumía crecía, se desarrollaba, evolucionaba, y nosotros debemos ser como Jesús. Entonces imagínense una persona así en la esfera política. Las naciones vendrían a pedirnos consejos. Mire, la iglesia debe acostumbrarse a generar o organizar actividades eclesiásticas, dejando un espacio para que los cristianos sigan insertos en la sociedad. Y eso es la política que de alguna forma la iglesia debe aprender a implementar. No la
ostentabilidad o el ostentar cargos políticos, no el querer gobernar desde un puesto político territorial. Mire, el organizar actividades eclesiásticas, dejando un espacio para que los cristianos sigan insertos en la comunidad, es la mejor forma de hacer política desde el cristianismo, porque de lo contrario no podrán cambiarla. Mire, cuando la gente se convierte a Cristo, perdón, la queremos tan involucrada en las actividades de la iglesia que ya no tienen tiempo para servir de sal en el mundo, no tienen tiempo para hacer sal y luz. Algunos inclusive los motivamos para que dejen sus trabajos, para que trabajen como voluntarios a tiempo completo, para darle una ofrendita para que medio vivan. Y eso está lejos de toda realidad, de todo contexto bíblico. Como lo decía antes, tenemos reuniones todos los días y luego los queremos obligar para que traiga gente a la iglesia. Dale espacio para que respire, déjalo trabajar por lo menos. Déjalo que evidencie su cristiandad. Pero yo después del 19 cierro toda actividad en la iglesia y le digo a la feligresía, vayan y compartan con su familia. Que la iglesia no sea una excusa. No puedo compartir con ustedes porque tengo que ir a la cena de la iglesia. Y si no voy, mi pastor me va a regañar. Por Dios. Somos un ente de división familiar y no nos estamos dando cuenta. Estamos desmembrando a la familia para intentar construirla dentro de nuestras cuatro paredes que llamamos iglesia. ¿Y sabe qué? Eso es un mal ejercicio de la política. No se ponga bravo conmigo, por favor. No podemos poner a un individuo, a un creyente entre 3 y 2, diciéndole, o vienes a nuestra cena de Navidad porque eres un líder, y el líder siempre tiene que estar, o te vas con tu familia mundana. Perdónenme, pero eso es del diablo. Eso no es de Dios, por favor. No es de Dios. Debemos como iglesia organizar nuestras actividades pensando en que nuestros feligreses tienen familia y que tienen que ser sal y luz en donde ellos se desenvuelven. Y esa es la mejor forma de ejercer política, no desde un cargo del gobierno, sino desde la transformación de un individuo, que su ejemplo transforme a su familia y que su familia transforme a su urbanización. Y así, como les expliqué hace unos minutos. Porque recibiremos la verdad de Jesús y seremos testigos en donde, primero en donde vivimos. Hechos 1:8. Y me seréis testigo en donde. La palabra del apóstol fue, primero me serán testigos en lo último de la tierra y luego, no, primero me serán testigos donde ustedes viven. Y luego como círculos concéntricos ir creciendo. Y luego ir creciendo para ir generando radios de influencia. Para ser famosos, sí. Dios está interesado en que tú seas famoso. Si tú estás dispuesto a demitir tu gloria, a darle toda la gloria a Él, y a demitir tu proyección y a proyectarlo solo a Él, Él te hará famoso. La Biblia decía que Jesús se hacía famoso por donde quiera que iba, porque Él hablaba de papá, no hablaba de Él. Él decía, papá me mandó a decir. Entonces los celotes, que en aquel momento histórico eran los que tenían un movimiento revolucionario político en contra de la invasión romana, querían abrazar a Jesús y querían decirle, Jesús, vení, mire, tú mueves las masas, lo mismo que ahora con los evangélicos, tú mueves las masas, vení, vamos, y Jesús dice, para, no me mezcles en eso, no me mezcles en eso. Mi forma de hacer política es enseñar a la gente que yo soy el camino, la verdad y la vida, y así voy a transformar una nación, porque mi reino no es de este mundo, mi reino es del mundo celestial. Y a ninguno de los apóstoles los vimos incursionando en política, pero sí la vimos respetando las políticas, incluyendo el gobierno opresor romano. Y también los vimos, como Pablo, predicando en esfera de política. El mismo Jesús, antes de la crucifixión, predicando en esfera de política. ¿Por qué? Porque la política no es más ni menos. Son personas con pecados como los tuyos y los míos que necesitan la verdad de Jesús. Entonces nos aferramos a aquel versículo que dice que bueno, que si un gobernante de Dios, palabras más, palabras menos, gobierna, entonces, bueno, sí, claro que sí. Lo vimos en David, lo vimos en otros reyes que gobernaron siguiendo las pautas de Dios y reinó la paz y reinó la prosperidad. Es verdad, no es mentira, pero no es la razón de existir del cristianismo, no es la solución de los pueblos, ni tampoco es por ninguna circunstancia la salvación de la humanidad. ¿Sabe, iglesia? Voy a volver a repetirlo, pero quiero dejarlo claro, no estoy en contra de la política, como tampoco estoy en contra de la medicina, como tampoco estoy en contra de la arquitectura o la construcción civil. No porque unos cuantos o muchos sean corruptos, no sean íntegros, sean ladrones,
yo voy a decir que esas ciencias son negativas o son malas. No. ¿Qué pasa? El liderazgo cristiano no ha sabido organizar actividades de reflexión en este aspecto. El liderazgo cristiano debe organizar actividades de reflexión sobre cómo manifestar las señales del reino de Dios en medio de la situación cultural y social imperante. No basta en tener buenas intenciones, se necesita preparación y experiencia. Los cristianos interesados en la política, que quieren ejercer algún puesto de administración pública, ¿sí?, deberían participar de actividades de reflexión sobre los problemas nacionales y sobre las posibles alternativas de la solución en la perspectiva cristiana, y no una perspectiva que soluciona o que favorece a que alguien más esté por encima de alguien más. De hecho, el pastor interesado en la madurez de sus fieles necesita estar informado y recomendar, tal vez hasta buenos libros, hablar del tema, generar mesas de diálogo, porque la sociedad necesita profesionales que se activen en pro de ella. Y esa es la labor de la iglesia. ¿Por qué? Mire, déjeme decirle algo. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué los romanos que estaban persiguiendo a Jesús? ¿Porque hacía milagros? ¿Porque predicaba sobre Dios? ¿Porque hablaba de una nueva religión? No seamos ingenuos. La muerte de Jesús fue perseguida por motivaciones políticas, porque él decía que traía un nuevo reino. ¿Por qué? Escuche bien. ¿Por qué si Jesús fue sentenciado siendo judío, no murió como morían aquellos judíos que eran sentenciados? ¿Cuál era la pena de muerte para los judíos? Que los agarraran a pedradas en la calle, que murieran lapidados. Pero no fue así. A Jesús le dieron muerte al estilo romano, en una cruz. ¿Y qué escribieron en su cabeza? Irónicamente, aquí tienen sus reyes judíos. ¿Sabe qué es eso? Política. Ojo, voy a rectificar. ¿Sabe qué fue eso? Hombres corruptos dentro de la política. Y usted me va a decir, bueno, pastor, pero es que por eso es que necesitamos cristianos íntegros, prominentes, que tengan un buen carácter. Por eso es que los necesitamos allí, en medio de la política, para que no hagan esas cosas. No es mentira. Es verdad. Necesitamos hombres íntegros en medio de la política. Y sí, pero que entren con el favor de Dios y con la administración de los dones, no con el favor del mundo y la administración política. ¿Qué es eso, pastor? Porque es que muchos van a comentar, no, es que Daniel estuvo en esfera política, José estuvo en esfera política, Esther estuvo en esfera política. Recuerdo las palabras muy acertadas de Marco Brunet. Ellos entraron en esfera política, pero no porque eran los mejores políticos, era porque eran los mejores evangélicos. Daniel entró en esfera política, ¿por qué? Porque el hombre oraba y lo que decía, eso ocurría. Porque el hombre abría las ventanas y manifestaba su fe abiertamente. Y cuando iban en contra de él, ¿qué ocurría? Dios lo defendía. ¿Quién no quiere tener un hombre? Diría mi mamá, a quien en buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Cualquier presidente sabio, por más satánico y mundano que sea, si dice, este hombre tiene un Dios que yo lo meto en un horno de fuego y sale, que yo lo meto en una fosa de leones y sale vivo. Esta mujer tiene un Dios que se presenta delante del rey como quiere. Este hombre tiene un Dios que le revela sueños. A la broma, yo lo quiero tener a mi lado. Siendo malo, solamente con inteligencia. Yo digo, quiero tenerlo a mi lado. Pero no porque José hizo una campaña política para ganar la gobernación de Egipto, ni porque Esther hizo una campaña política para ser reina, para ser esposa del rey Asuero, o Daniel hizo una campaña política y se metió en un partido político para tener un puesto de gobierno. No. La manifestación de lo que ellos son en Cristo dio como resultado la honra en puestos de gobierno. De esa gente hace falta. ¡Ay! Esa gente hace falta en las esferas de gobierno de nuestros países. Que manifiesten la verdad de Dios, que sean instrumento de Dios para sacar la pudredumbre que hay en medio de esa esfera. Mire, le voy a decir algo más profundo, no se moleste conmigo, porque lo que pasa es que Daniel se metió en Babilonia, Babilonia no se metió en Daniel, y después de Daniel incursionar en Babilonia, el reino de Babilonia cayó. ¿Por qué cayó? Pero pastor, la idea es que él... No, espérate. Si tú metes un profeta, una persona íntegra, una persona que evidencia el cristianismo, una persona bíblica, una persona congruente, una persona honesta, si tú la metes en una esfera política, o la matan, o destruye todo lo que ellos están haciendo, o lo martirizan con la muerte, porque le es piedra de tropiezo, o Dios lo respalda y destruye el gobierno satánico para instaurar un gobierno bíblico. Caigámonos de la mata, ningún partido político actual le conviene que un cristiano íntegro entre en su mesa redonda. Y lo que hizo Daniel fue causar una implosión que destruyó al pueblo de Babilonia después de 4 generaciones de influencia. Mirá, iglesia. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Incursionamos en la política? Sí.
Así como estudias medicina, como estudias arquitectura, como estudias plomería, para chef, bueno, estudia ciencia política y entra, pero cuídate mucho. Es uno de los peores ambientes institucionales de ejercicio profesional que pueden haber. Contás con mi oración, admiro tu valentía, sé íntegro, sé recto, y cuando sientas que tu vida corre peligro, sal huyendo. Y mientras esté allí, sé como Esther. Actívate para que se cumpla el propósito de Dios y el plan de Dios en tu nación. Actívate para que entiende que para esa hora has llegado, para ese tiempo naciste, para estar en ese lugar de influencia, para ser íntegro y para darle continuidad al plan de Dios. No abraces únicamente a tus amigos. Sé objetivo, abre el panel. No beneficies solamente a la iglesia en donde asistes. No construyas un megatemplo para 40,000 personas cuando puedes construir cientos de miles de iglesias para 20. ¿Sabes? Sé estratégico. Fácil no va a ser. Recomendable, no. Es lo mismo. Un cristiano puede ser militar. ¿Cómo va a ser con el mandamiento de no asesinar a alguien? Puede ser policía, es complicado. Son ambientes complicados. No son ambientes sencillos. ¿Puede un médico cristiano aplicar la eutanasia? No es fácil, no estoy diciendo que sea imposible, no es fácil, pero le digo de todo corazón, busque otra carrera. Pero si Dios le ha llamado, vaya y hágalo con integridad. Mire, en lo que sí eran expertos Daniel, José y Esther, era en evidenciar su cristianismo, su integridad, su fe, y eso lo llevó a esferas de influencia. Te invito a que hagas lo mismo. No salgas a la calle a manipular para que te den un voto los cristianos, a prometer más iglesias, a prometer beneficios y seguro para los pastores, a prometer construcciones de la iglesia. Mire, los cristianos hemos construido nuestras iglesias sin que ningún gobierno nunca nos ayude. Los hemos hecho con la ayuda, con las ofrendas, con los diezmos, con la colaboración de la feligresía, sin nadie. No necesitamos financiamiento político, necesitamos financiamiento del cielo. Y si Dios te va a utilizar como instrumento para financiar construcciones de iglesia, hazlo sabiamente. Porque no es que esté mal, ojo, pero hazlo sabiamente. No caigas en el terreno de los que no profesan la fe cristiana. Las iglesias deben rechazar todo intento de manipulación política. La iglesia debe mantener su libertad de opinión para poder aconsejar y apoyar a cualquier grupo que haga lo bueno para el país y para la comunidad, así como también para estar en desacuerdo y denunciar a todo aquel que le esté haciendo daño a la comunidad, al país, y no aferrarse o parcializarse con alguien. Pero en el momento en que comenzamos a recibir fondos de alguien, perdemos la objetividad del criterio. Usted lo mantiene, lo felicito y manténgase, porque el profeta recibió beneficio del gobierno, pero nunca se cayó ante la injusticia y le dijo: esto no está bien, o me matas o cambias. Algunos cambiaron, otros los mataron. Los políticos cristianos deben aprender a respetar la iglesia y no involucrarla en su propio proyecto político. La tarima, el ministerio, son para promover y proclamar a Cristo, su obra, no proyectos políticos, partidarios, y meter a los hermanos en la fe en eso. Los hermanos y hermanas deben sentirse libres de votar porque quieren y apoyar de acuerdo a su conciencia. Nuestro deber es ayudarles a tener criterio bíblico, íntegro y apasionado. ¿Sabe? Voy a hacer énfasis en esto para cerrar. No estoy en contra de la política, estoy en contra de los que las ejercen mal. Estoy intentando no herir susceptibilidades. Los movimientos políticos obedecen a una historia contextual y a veces no se trata de elegir el más correcto, sino a lo mejor de lo peor. Y a veces ni siquiera se trata de elegir a lo mejor de lo peor. A veces se trata de elegir por lo menos un cambio. Y creo que en ese contexto nuestro país, Venezuela, no supo discernir. Espero que otras naciones no hagan lo mismo. Creo que la forma más conveniente de la iglesia ejercer influencia en la esfera política es enseñando a sus miembros a conquistar a su familia, evidenciando un cristianismo genuino e íntegro, y enseñando a las familias a conquistar su urbanización, evidenciando un cristianismo genuino e íntegro, y enseñando y discipulando a las urbanizaciones, a los barrios, a través de su testimonio, a conquistar el pueblo, la ciudad. Y desde la familia, no desde cargo público, desde la familia, ir esparciendo como una onda expansiva, desde un punto concéntrico, la manifestación de que Jesús reina en nuestras vidas, reina en nuestros corazones, nos ha dado vida eterna
y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha pasado a su luz admirable. ¿Qué ocurría cuando este tipo de evidencias se manifestaban en el pueblo? Dice la Biblia que no había necesidad entre ellos, que todos se amaban y que los que más tenían compartían con los que no tenían, que los que no tenían se esmeraban en trabajar por tener, no eran mantenidos por lo que más tenían, y que la coinonía en la base de la coinonía era el respeto. Ojo, no era la igualdad de condiciones, era la igualdad de favor de Dios. Cada quien iba a hacer con la fe que recibió lo que le correspondía hacer. Mire que aún en Jesús, a uno le dio 1, a otros le dio 2, a otros le dio 5. Jesús no era socialista, no le dio 5 a cada uno. No. Jesús es teocrático. Jesús sabe y conoce tus capacidades. No te va a dar 1 para que te olvides de él, ni tampoco te va a dar 5 para que te olvides de él. Te va a dar 3 porque te conoce, y que con 3 dependes de él y vas a estar mejor. El apóstol lo decía: Señor, no me dejes en pobreza para no renegar de ti, ni me dejes abundancia para olvidarme de ti. Dame lo suficiente. ¿Te has preguntado por qué no eres millonario, por qué no eres rico? Porque Dios te está guardando en su presencia. Porque Dios sabe que el día que ponga dinero en tus manos te vas a descarriar. Porque tu corazón no está listo para la prosperidad. Claro, si eres un vago, no te gusta estudiar, por eso también estás pobre. Iglesia, la sanidad de las naciones viene a través de la manifestación de la revelación de Jesús en el individuo, en la familia y en la ciudad. No a través de dirigentes políticos. ¿Debemos estar en la política? Sí. Cuidarnos mucho de eso. Cuidarnos mucho en ese ambiente. Como tiene que cuidarse un policía cristiano, como tiene que cuidarse un militar cristiano. La política es de Dios, lo mismo que la medicina, lo mismo que la arquitectura, lo mismo que cualquier otra carrera de influencia de gobierno mundial, lo mismo que las artes. Dios la constituyó, o el ser humano en la sabiduría de Dios la constituyó para administrar y gobernar la humanidad. El deber de nosotros es estar con un corazón sano para ejercer dichas profesiones en el contexto que pueda bendecir, promulgar y entronar el nombre de Dios y no el de alguien más. Todo país tiene el presidente que merece y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amados, deje de poner su esperanza en los gobiernos, deje de poner su esperanza en el dólar, en el oro, en la caída, en la subida. Escúcheme, algunos cristianos me dicen: ¿qué vas a hacer ahora en Argentina? Si gana este, si gana el otro, que está como Venezuela, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hice en Venezuela. Mientras Venezuela se caía a pedazos, en economía, mi esposo y yo construíamos una casa y comprábamos algo, porque Dios estaba con nosotros todo el tiempo. Mi esperanza, mi fe, mi vida económica, mi salud, mi bienestar mental, mi bienestar espiritual no depende del gobierno, depende de Jesús, depende de Dios, depende de su misericordia, depende de su sustento. Y si aquí en Argentina algo malo llegase a suceder, mi casa, mi pueblo, mi familia será bendecida, porque intentaremos en todo lo que sea posible y aún más allá de eso, en ser hoy mejor cristianos que ayer y mañana mejores cristianos que hoy. Mi confianza, mi sustento viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra y el que tiene todo poder y potestad y riquezas en gloria para bendecirme a mí. Y escuche bien, y a los que andan conmigo, no se deje engañar, no deje que las voces del desánimo tomen el control. Su estabilidad política, económica, espiritual y mental está en Cristo, no en un dirigente político. Dios les bendiga, iglesia. Les amo con todo mi corazón. Quería solamente traerle algunos argumentos para que usted, que está en Argentina hoy, pueda votar como cree que Dios le indicó hacerlo. Y para usted que va a ver este video, luego, si está en tiempo de votación, elija como Dios le indique hacerlo. Y no se sienta mal por lo que haga. No. Usted está en todo su derecho. ¿Sí? Pero la forma más impecable de hacer política en Jesús es siendo hoy un mejor cristiano que ayer y mañana siendo un mejor cristiano que hoy.